Hola, buenos días. Vamos a ver en este vídeo cómo se trabaja con las matrices en Python. Las matrices no son más que una extensión a las listas. En las listas teníamos agrupaciones de datos en una única dimensión y en las matrices pues tenemos dos dimensiones. También hay matrices multidimensionales. Podemos tener agrupaciones de datos en tres dimensiones o incluso más, aunque lo que más trabajaremos será con matrices bidimensionales. Entonces, esos datos se almacenan en una única variable, aunque estén estructurados en esa forma especial. Pueden ser datos de distintos tipos y estar mezclados igual que teníamos en las listas. Entonces, podéis pensar en un ejemplo de utilización de una matriz como una tabla en la cual pues pudiéramos ir creando filas con el nombre de un estudiante y la nota en el primer ejercicio, luego la nota en el segundo, la nota en el tercero y la nota en el cuarto, la siguiente fila para el siguiente estudiante y así sucesivamente. Pues esto simplemente es un ejemplo de los muchos que se os pueden ocurrir en los cuales podemos utilizar matrices. Entonces, de momento, vamos a ver las matrices como listas de listas y luego al final de este bloque contaré algo más sobre las matrices numéricas específicamente. En este ejemplo de aquí tenéis cómo se ha creado una matriz tridimensional agrupando primero arrays unidimensionales, listas, en una sola dimensión, con los corchetes, pues por ejemplo creo una lista con tres números y luego cómo voy agrupando esas listas, las voy agrupando para conseguir una matriz bidimensional aquí, mediante estas tres listas, pues tengo una matriz bidimensional. Sería esta primera de aquí, la verde, y luego de esta otra forma, añadiendo aquí más elementos, pues puedo ir concatenando con otra matriz bidimensional, que sería esta de aquí, la siguiente, y luego tengo esta que aparece en rojo, otra matriz bidimensional con estos elementos, que a su vez está formada por listas unidimensionales. Entonces, esto mismo nos puede servir para crear una matriz bidimensional únicamente, pues sería más sencillo porque simplemente con la primera parte sería suficiente. Aquí, en este caso, todos los elementos son números, pero en los ejemplos siguientes veremos cómo se pueden mezclar pues, números con caracteres, igual que teníamos en las listas. ¿Cómo hacemos referencia a los elementos de una matriz? Lo que es el indizado, igual que hacíamos en las listas, utilizamos los corchetes, pero ahora, como tenemos más de una dimensión, pues necesitamos hacer referencia tanto a la fila como a la columna. Entonces necesitamos abrir y cerrar corchetes para indicar la fila y abrir y cerrar corchetes aquí para indicar la columna. Simplemente eso. Hay que tener cuidado porque los índices empiezan a contar en la posición 0, de arriba abajo en las filas y de izquierda a derecha en las columnas. Entonces, si tenemos una matriz aquí variada, con elementos de cadenas de caracteres, caracteres por otro lado, números o incluso el carácter ~n, que es el cambio de línea, salto de línea, pues si yo quiero hacer referencia al elemento 00, pues simplemente sería poner el nombre de la matriz y luego entre corchetes 0, 0. Si nosotros vamos a Python y creamos esa matriz, lo que hacemos es hacer una asignación a una variable que yo llamo M1 y que contiene esta matriz. Veis que son dos listas concatenadas, una matriz con dos filas y 6 columnas en este caso, y veis como cuando tenemos caracteres pues utilizamos las comillas o las dobles comillas, daría igual, para hacer referencia a que estamos introduciendo un carácter. Pues bien, de forma sencilla yo puedo hacer referencia a alguno de los elementos de esta matriz, simplemente como decía, pues haciendo algo así,
podríamos hacer referencia al elemento de la fila 0, columna 0, o podríamos hacer referencia a fila 0, columna 2. Vemos que en este caso es Ferreruela, es una cadena de caracteres. Entonces, esto es lo que se está diciendo aquí. Si la posición no existe, se obtiene un error y al igual que ocurre con las listas, si utilizamos un número negativo, estaríamos empezando a contar por el final de las listas, como se podéis probar con estos ejemplos y ver qué es lo que ocurre para esta matriz en concreto. Aquí incluso uno de los elementos de la matriz se le vuelve a hacer una asignación y se cambia su valor. Entonces probar estas líneas y ver lo que ocurre. Al igual que con las listas, se puede utilizar el carácter 2 puntos para acceder a varios elementos a la vez. Aunque aquí hay que tener un poco de cuidado porque para las filas pues sí que funciona bien, pero dada cómo están formadas las listas, que no vamos a entrar en detalle, pero para extraer las columnas pues es un poco diferente. Bueno, vamos a verlo más despacio. Si queremos extraer los 3 primeros elementos de la fila de la matriz M1, de la primera fila, pues podemos hacer lo siguiente. M1, entre corchetes ponemos 0, indicando que es la primera fila, y luego entre corchetes ponemos 0, 2 puntos, 3 para extraer los elementos 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Cuando ponemos 0, 2 puntos, 3 ocurre como con el range que veíamos en los bucles for. Hay que ir hasta el último valor menos 1. En este caso, al empezar en la columna 0, pues podría incluso omitir el 0, si yo quiero abreviar el código. Pero si lo que yo quiero extraer es el primer elemento de las 2 primeras filas, es decir, la primera columna, tal como estoy indicando aquí, pues en este caso no se puede hacer con este operador. Habría que hacerlo de otra forma. Si se desean extraer los últimos, por ejemplo en este caso las 3 últimas filas, podéis pensar que aquí es M1 o cualquier matriz. Si no conocemos el número total de filas, pues podemos poner desde la tercera 2 puntos hasta el final. En este caso, lo mejor, bueno, como en todo, es ir probando las cosas en el terminal. Este ejemplo sería si nosotros tenemos la lista M1, veis que es esta lista, si yo quiero extraer la primera fila, pues de esta forma, extraería la 0 y la 1. Si quisiera extraer únicamente la primera, tendríamos esto de aquí. Claro, si yo pongo 3, 2 puntos, pues en este caso, como no tiene más que 2 filas, esto nos daría una matriz vacía. Entonces, bueno, sería un ejemplo un poco raro. Sería mejor definir una matriz con más número de filas y probar estas cosas. A propósito de las matrices, pues viene muy bien la función len que me da el número de filas de una matriz. Entonces podéis probar, o el número de tamaño, el tamaño de cada una de las filas. Entonces con len M1 pues tendríamos 2 filas y si vamos a ver el tamaño de la primera fila, pues tenemos que es 6, o sea, habría 6 columnas. Entonces podemos probar estos ejemplos que hay aquí para esta matriz M1 y podemos ver qué es lo que ocurre. Si tenemos que M1, 0 sería indicar la fila 0 y las columnas desde la 2 hasta el final, pues en este caso sería de la primera fila a partir de la columna 2, la columna 0, 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Ese sería una posibilidad.
el siguiente ejemplo, pues lo podríamos hacer en este caso, pues si queremos extraer de la columna de la fila 1 las columnas desde la 2 hasta la 7. Bueno, pues en este caso desde la 2 hasta la 6, ya sabéis que siempre es n-1, el final de estos rangos que se crean de esta forma. Entonces, en este caso sería únicamente la LA asterisco y el salto de línea. Vamos a ver ahora cómo ir entonces recorriendo los elementos de una matriz. Ya hemos visto cómo acceder individualmente a elementos o cómo extraer partes de una matriz con el operador dos puntos, y aquí lo que vamos a hacer es ver cómo mediante dos bucles for anidados puedo ir mostrando o bien también asignando valores a los elementos de una matriz. Esto es análogo a como lo hacíamos en las listas, en las cuales recorríamos los elementos de una lista, pues aquí tenemos que ir recorriendo los elementos de manera bidimensional. Entonces necesitamos saber, en principio, cuál es la cantidad de filas que hay mediante len m1. La longitud de m1 nos da el número de filas y también el número de columnas. Entonces, claro, sabemos que la matriz es una lista de listas. Entonces, cada una de las listas individuales que forman una fila tendrá también una longitud que será el número de columnas, que es esta de aquí. Entonces, claro, este length de M1 de I, cuando iba variando según sea la fila, siempre va a ser el mismo, porque tenemos que la primera fila tiene 6 elementos y la segunda tiene también 6 elementos, aunque podría no ser así. Podría no ser así. Entonces, si pensáis en el funcionamiento de estos dos bucles anidados, se comienza con la primera fila. Bueno, tendríamos que de alguna forma pensar que el i comienza en un valor de 0, como está indicando este range, que únicamente tiene el valor final del range, y va variando. Entonces empieza con un valor de 0 y entra aquí. J empezaría también con un valor de 0 y aquí se me mostraría que la posición 0, 0, esto es un print con varios trozos de caracteres y luego números insertados, igual que veíamos en las primeras prácticas, y lo que se hace es que se inserta pues la posición 0, 0 contiene 7, en este caso, que sería el primer valor. Veis cómo hago referencia a ese elemento mediante los corchetes. Bien, la siguiente iteración, j pasaría a valer 1, con lo cual lo que se mostraría sería la posición 0, 1, que sería 9,3. Y así sucesivamente, luego la posición 0,2, 0,3, 0,4, y luego ya una vez que el bucle for interno acaba, continuaría con la siguiente iteración del bucle for externo y pasaría a valer 1 y volvería a recorrer, pero en este caso, los elementos de la segunda fila. Esto ya no lo pruebo yo, probarlo vosotros en el terminal o mejor en un pequeño programa de prueba y veis qué es lo que se muestra en pantalla concretamente. Otra forma de recorrer los elementos de una matriz es mediante lo que se denomina estos bucles for each. Esta denominación pues viene heredada también de otros lenguajes de programación y esta parte podríamos decir que es ya un poco más avanzada, pero bueno, también está bien que veáis en algún caso otras posibilidades porque os dan idea de la potencia que tiene el lenguaje de programación. No, no todo es tan sencillo como estamos mostrando aquí, sino que hay muchos trucos, hay muchas variantes y cuando los programas se complican, pues es conveniente utilizarlas o apropiado muchas veces para reducir el tamaño del código y para hacer que sea pues, más legible. Entonces, en este caso, no se utilizan índices para mostrar los elementos de una matriz.
Entonces, los índices aquí simplemente los utilizo para que en el print me vaya mostrando el número de la posición de la cual yo voy extrayendo el elemento. Entonces empiezo con i igual a 0, j igual a 0, y a medida que estos dos bucles foranidados van recorriéndose, pues irá mostrando la posición 0, 0, la posición 0, 1, etcétera, porque aquí tengo dos contadores que van incrementando el valor de la variable j y el valor de la variable i. Estas instrucciones, no sé si lo he dicho en vídeos anteriores, se llaman contadores o acumuladores. En este caso son contadores porque empiezan en un valor de 0 y la variable j en cada iteración del bucle va aumentando en 1 ese valor. Entonces, de esta forma, bueno, cuando acaba la primera fila, necesito inicializar j a 0 para que la siguiente fila también empiece en 0. Bien, de esa manera voy mostrando aquí esta parte adecuadamente en el print, pero lo interesante aquí es ver cómo en el for no hay ningún índice, sino que únicamente lo que hago es extraer de la propia matriz M1 la fila, row es fila en inglés, entonces extraigo la fila, que realmente lo que está haciendo es que en esta variable estoy asignando la lista correspondiente a cada una de las filas de la matriz. Entonces, una vez que tengo en esa variable row la lista de la fila correspondiente, extraigo, la pongo aquí en esta parte del for y mediante el for lo que va a hacer element es va a ir asignando los distintos valores de esa lista. Y es decir, el funcionamiento de los for es análogo a cuando teníamos índices, pero en este caso voy recorriendo los elementos de las listas que componen las filas de la matriz. Entonces, para el primer caso de todos, pues element valdrá el primer elemento de la lista row, es decir, el valor 0, 0. Para la siguiente iteración, element tendrá el valor correspondiente al segundo elemento de la fila 1, etc. Entonces, si lo pensáis un poco, no es complicado y, bueno, es otra posibilidad de ir recorriendo la matriz. Y ya por último, igual que en las listas, podemos ver cómo modificar un elemento de una matriz. Se hace igual que en las listas, pero en este caso tenemos que utilizar la referencia al número de fila y número de columna, como vimos en algún ejemplo de alguna diapositiva ya anterior en este vídeo. También podemos añadir un elemento mediante append, igual que teníamos en las listas. Entonces, lo único aquí hay que indicar en qué fila lo estoy añadiendo mediante esta parte de aquí. Entonces el valor pues, puede ser un número, una cadena de caracteres, incluso otra lista, y eso lo añado al final de la fila correspondiente. O puedo también insertar un valor en un punto determinado, en una posición i de la fila que yo desee. Claro, en este caso, mediante estas adiciones de elementos o inserciones, puedo conseguir matrices con filas que tengan un número desigual de elementos. Bueno, no pasa nada. Claro, obviamente con esas matrices luego no podría trabajar de forma numérica haciendo operaciones algebraicas, pero desde el punto de vista de la programación, pues sí que lo puedo conseguir y tener una matriz con un número de elementos en cada fila diferente. Aquí luego la eliminación de un elemento también la puedo hacer, igual que en las listas, con la instrucción del. Puedo eliminar un elemento concreto o puedo eliminar una fila entera. Entonces podéis probar con la matriz M1 de ejemplos anteriores a realizar estas operaciones para acabar de entender esto bien. Vamos a ver un ejemplo aquí de cómo inicializar una matriz. Bueno, ya hemos inicializado una matriz con la que hemos trabajado, la M1. Hemos hecho realmente una asignación directa del número de valores, de los valores que queremos que contenga esa matriz directamente en la variable. Pero yo puedo
hacer un programa un poco más elaborado en la cual el usuario pueda ir introduciendo desde el teclado los valores correspondientes de esa matriz. Entonces es igual que las listas, pero en este caso el bucle for tiene que estar anidado con otro bucle for para ir recorriendo los elementos de la matriz. Entonces es algo muy parecido a lo que contaba antes, pero en este caso, claro, tiene que haber un input dentro de los dos bucles for para ir introduciendo esos valores. Entonces, vamos a ver este programa aquí para una matriz de 4 filas y 3 columnas. Entonces, lo que hago es asignar una variable que llamo filas, este número de 4, y en otra variable que llamo columnas le asigno este número 3. Esto es simplemente porque el programa de esta forma es más legible, es más flexible, pero yo podría haber obviado estas dos instrucciones de asignación y haber puesto aquí directamente 4 y haber puesto aquí directamente 3. Bueno, lo digo por si todavía queda alguna duda con esto, pero siempre es bueno ir definiendo las variables previamente. Después es necesario inicializar una matriz vacía, abriendo y cerrando corchetes sin poner nada dentro. Luego abro un bucle for con un índice i que va a ir variando según esta lista que crea el range, desde 0 hasta 4. Este range de filas, cuando filas vale 4, me va a ir creando me crea una lista de 0 hasta 4 menos 1. Entonces, 0, 1, 2 y 3. Y de esta manera creo 4 filas. Una vez que entra en el bucle for, veis que está tabulado hacia la derecha. Esto todo sería el cuerpo del primer bucle for. Pues hay que inicializar la fila vacía correspondiente en la cual esté. Y luego abrir otro bucle for que va a ir, en este caso, con un range hasta 3 menos 1, porque tenemos 3 columnas, 0, 1, 2. Y de esta forma, luego dentro del cuerpo de este bucle for interno, se realiza estas instrucciones. Un input, en la cual pues, se pide un valor para el elemento pues, en el cual estemos, el primero sería el 0, 0, luego el 0, 1, porque j valdría 1, etc. Y voy añadiéndolos con append, el valor que yo introduzco por teclado, se añade a la fila, que inicialmente está vacía, pero luego lo voy a ir añadiendo al final de esa fila. Entonces, de esta forma, creo la fila correspondiente. Este input está aquí con todo esto que parece complicado, pero simplemente podéis poner incluso si queréis solo introduzca elemento, barra n. Aquí se introduce también esta parte en la cual pues convierte el valor de los índices aquí en cadena de caracteres mediante la función str para que cuando se muestre por pantalla me aparezca pues más bonito diciendo introduzca elemento 00 o introduzca elemento 11, 01, el que sea, en el correspondiente mensaje que se me va a mostrar en el terminal. Entonces, mediante estos signos más, lo que estoy haciendo es concatenar cadenas de caracteres. Aquí tengo una cadena de caracteres, que es esta de aquí, que llega hasta aquí. Y luego la concateno con otra cadena de caracteres, que es el número convertido a carácter. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué si es un número? Si ya podría... No, si yo quiero insertarlo en la cadena de caracteres, tengo que convertirlo en carácter para que el input pues, lo entienda adecuadamente. Luego, aquí lo que tenemos pues es otra vez otra conversión del segundo índice a caracteres y la última parte es simplemente cerrar el corchete y poner el salto de línea. Cuando lo probéis vais a entenderlo mejor, veréis cuál es el mensaje que se muestra exactamente aquí en el input. Entonces, en el input no ponemos aquí nada delante, ni int ni float, aunque podríamos ponerlo si quisiéramos introducir valores numéricos, aunque aquí estaríamos permitiendo introducir caracteres principalmente, o números, pero tratados como caracteres. Bien, continuando con el programa, una vez que ya hemos llenado pues, la fila,
acabaría el bucle for interno y lo que hago es añadir toda esa fila con append a la matriz que estoy creando. Veis que esto está dentro del bucle for externo, pero no del interno. Veis el nivel de tabulación. Entonces, a continuación, pues el índice i pasaría a valer 1 porque iría a la siguiente iteración del bucle externo y se crearía la fila 2. O sea, la fila con el índice 1, que es la segunda. Y se vuelve a repetir lo mismo, se crea esa fila y se añade a la matriz, o sea, ya habríamos creado una matriz con 2 filas. Y así, pues, sucesivamente vamos creando las distintas filas. Al final, pues cuando ya hemos creado todas, simplemente hay un print mostrando por pantalla la matriz, si así lo deseamos. Entonces, este ejemplo es muy útil y muy sencillo para entender cómo se pueden ir asignando valores a una matriz sin necesidad de ir poniendo asignaciones para cada una de ellas de manera fija. Claro, alguien puede pensar en hacer una matriz, ya digo, haciendo una asignación directa, pero la manera adecuada de hacerlo en programación para que sea flexible y yo no tenga que estar cambiando el programa cada vez que quiera introducir números diferentes, pues es con un input, como ya hemos hecho en los programas anteriores. Y ya poco más que contar sobre las matrices. Simplemente aquí hay un ejemplo avanzado, pongo aquí, porque hace uso de generadores anidados para crear una matriz 4×3. Entonces la sintaxis es un poco diferente, no se entiende tan bien en relación a lo que hemos estado utilizando en los bucles y demás, pero también funciona y me puede servir para crear, por ejemplo, en este caso, una matriz de ceros, de esta forma introduciendo los for dentro de los corchetes. Entonces ya digo que la sintaxis aquí es rara y se hace para abreviar el número de líneas de código. Entonces, si alguien no se quiere complicar, pues puedo hacerlo como en los ejemplos anteriores. Esto, por eso digo, es algo añadido, que sobre todo es útil cuando ya tenemos programas más largos en los cuales pues hacer los bucles for de la manera como estamos haciendo antes para crear las matrices, pues me pueda aumentar mucho el número de líneas de código y por simplicidad y hacer programas más compactos, pues se pueden utilizar este tipo de sintaxis. Entonces ya digo aquí los bucles for, de for j en range columnas y for i en range filas, están dentro de aquí de los corchetes. Y el 0 indica que se va a asignar un 0 en todos los elementos de las columnas y de las filas. En este caso, en una matriz 4×3. Y si en vez de poner un 0 ponemos un input, en este caso, como hacíamos en el ejemplo anterior, pues no se creará una matriz de 0, sino una matriz con los valores que el usuario vaya introduciendo por teclado. Pero por lo demás, pues es igual que este ejemplo de aquí. Aquí esta línea aparece cortada, pero si hacemos una prueba en un programa, pues todo esto de aquí estaría en la misma línea, porque forma parte de la misma asignación a la variable matriz. Y ya por último, hablar aquí en esta diapositiva sobre las matrices numéricas y las operaciones que podemos realizar sobre ellas. Cuando la matriz tiene valores numéricos, podemos utilizar la librería NumPy, igual que hacíamos para las listas o para operaciones simplemente sobre escalares o números reales. Cargando esta librería podemos acceder a operaciones numéricas para matrices. Entonces, bueno, lo primero es que hay que definir la matriz, en este caso la he llamado A mayúscula, podría ser cualquier otro nombre, mediante una asignación en la cual pues utilizo la función, digamos, matrix dentro de la librería NumPy, que en este caso he denominado con las letras NP. Entonces, poniendo np.matrix,
puedo hacer la asignación de los elementos de esa matriz de forma directa. Aquí no estoy utilizando bucles, aunque también podría hacerlo mediante bucles para ir asignando estos valores numéricos por teclado. Pero aquí por rapidez pues simplemente hago la asignación. Entonces esta sería la primera fila, esta sería la segunda fila y esta sería la tercera fila. Veis cómo son listas, con lo cual aparecen entre corchetes. Y claro, la matriz pues también es una lista de listas. Por eso hay que poner estos corchetes anidados de esta forma. Aquí, pues una vez que ya tenga creada esta matriz, pues yo puedo hacer alguna de estas operaciones. Y estas las podéis probar vosotros en el terminal para que veáis pues qué es lo que ocurre. Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, varias filas, puedo utilizar también el operador 2 puntos. Pero claro, en este caso puedo hacer esta selección de las filas poniendo los corchetes de esta forma, que no es exactamente igual que aparecía en los ejemplos anteriores en los cuales cerrábamos el corchete y lo volvíamos a abrir aquí. Bien, probarlo y ver las diferencias con el caso anterior. En este caso se seleccionarían pues, las filas la 1 y la 2, porque aquí esto ocurre como con los range, que va hasta n-1. Entonces, para todas las columnas, eso significaría que aquí no haya nada, porque iría desde la primera columna hasta la última. Selecciono las filas 1 y la 2. Entonces ya digo que esto lo mejor es probarlo. Aquí veis he creado la matriz A y yo puedo hacer referencia pues, a esas filas, como decía, de esta forma. Y veis como aquí extraigo, aquí aparece esta matriz, y se ha extraído pues, la fila 2 y la tercera. O sea, realmente son las filas con número de orden 1 y 2. Esto es un poco lioso, pero hay que acostumbrarse a que las matrices, las listas empiezan en 0, entonces hay que tener cuidado con eso. Y veis cómo selecciono pues, todas las columnas. Por supuesto, aquí podría haber hecho pues, una asignación a otra matriz B, ¿no? Por supuesto. Y entonces ya mi matriz B es esta de aquí. Y yo ya pues, puedo hacer operaciones matriciales de manera rápida mediante esta librería matemática. Si continúo aquí con los ejemplos, pues en este caso estaría seleccionando la segunda columna. Y aquí sí podría seleccionar bien una sola columna. Podéis ver aquí como con el operador 2 puntos sin nada, pues estoy indicando que es todas las filas y me quedo con la primera columna. Perdón, con la segunda columna. Empezamos en la 0, el 1 sería la segunda columna. Aquí estaríamos en el siguiente ejemplo seleccionando varias columnas, de esta forma, y aquí pues selecciono varias columnas y en algunas filas únicamente. Entonces, como que extraigo una submatriz, ¿no? Entonces, fijaros, es curioso, desde la 1 hasta la 3, desde la 1 hasta la 3. Entonces, en este caso, pues me quedo con esta submatriz. Si la matriz A tenía estos valores, pues me estoy quedando con esta parte de aquí. Y esto es muy, muy potente, me permite hacer muchas operaciones matriciales que luego pueden ser útiles para crear algoritmos de diversos tipos. Bueno, por poner algo aquí más y ya finalizar, aunque ya digo que esto, si buscáis en internet todas las posibilidades de la librería NumPy, pues os aparecen todas las funciones matemáticas que podéis utilizar con matrices y es pues evidentemente muy extenso. Aquí, por poner dos ejemplos, utilizando linalg, que es la parte correspondiente al álgebra lineal, pues puedo calcular el determinante de una matriz o la inversa de la matriz. Simplemente poniendo esta línea en un programa y asignando esto a un resultado, a una matriz B o a lo que yo quiera, pues obtengo estos valores.